Hoy en el video de Psiconalia hablaremos sobre la depresión. Es difícil describir lo que es una depresión a quien nunca la ha vivido. Muchos la detallan como esa sensación de estar encerrado en una caja sellada por dentro y por fuera. La oscuridad profunda, la nada, esa sensación de ver el mundo alejándose de uno mismo, no tener solución a ninguno de los problemas que pasamos o simplemente el cáncer del alma. La Organización Mundial de la Salud define a la depresión como ese trastorno mental frecuente que se caracteriza por una tristeza profunda, sentimientos de culpabilidad, falta de interés o de placer por hacer las cosas, trastornos del sueño o del apetito, cansancio profundo y esa falta de concentración en realizar las cosas cotidianas. La OMS calcula que afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. La depresión se ha convertido en la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Este trastorno afecta en un mayor porcentaje a las mujeres a diferencia que los hombres. Y en el peor de los casos, la depresión te puede llevar al suicidio. Lo bueno es que existen tratamientos eficaces para tratar la depresión, tanto a nivel farmacológico con el psiquiatra como la psicoterapia con el psicólogo. De la depresión se puede salir. Entendamos que la depresión es una enfermedad real que afecta de diferentes maneras a diferentes personas. Se puede tratar y si tú estás pasando por estos síntomas, no estás solo. Existen algunos factores que cumplen un papel importante dentro de la depresión. Estos factores pueden incluir la herencia, la química, la biología del cerebro y acontecimientos de la vida, tales como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo o acontecimientos estresantes en general. La depresión puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero generalmente aparece en la adolescencia o a principios de la adultez temprana, es decir, aproximadamente entre los 20 y 35 años de edad. Como habíamos dicho, la depresión puede afectar de diferente manera a diferentes personas. En el caso de las mujeres que padecen depresión, no todas van a tener los mismos síntomas, pero generalmente sufren de falta de autoestima, una tristeza profunda y sentimientos de culpabilidad. Las mujeres son mucho más propensas a tener depresión a diferencia que los hombres por diferentes factores, tanto biológicos, hormonales, psicosociales y hasta las etapas de la vida de la mujer que pueden ser la causa de mayor tasa de depresión. En cuanto a los hombres, ellos son más propensos a sentirse muy cansados o irritables. Pierden el interés de las actividades o de las cosas que les gustaba hacer y tienen dificultad para dormir. Los hombres pueden recurrir mucho al alcohol y a las drogas para evitar el tema de la depresión. También pueden sentirse frustrados, irritables, enojados y pueden volverse abusivos con las personas que les rodean. Muchos de ellos se dedican de lleno a su trabajo para tratar de evitar el hablar de la depresión con los amigos o familiares. Y también pueden comportarse de una manera arriesgada. Los niños con depresión pueden fingir estar enfermos, no querer ir a la escuela o aferrarse a sus papás o aferrarse a esa idea de que a sus papás les va a pasar algo. Debido a que los comportamientos normales varían de una etapa de la niñez a la otra, puede ser difícil el darse cuenta si un niño está pasando por una etapa transitoria normal o está pasando por una depresión. Sin embargo, la mayoría de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión en los niños, puede comenzar con altos niveles de ansiedad, así que hay que estar muy atentos con esto. En los adolescentes es normal que tengan mal humor de vez en cuando, pero la depresión en ellos es diferente. Los niños mayores y adolescentes con depresión pueden manifestarse como muy malhumorados, muy irritables, meterse en muchos problemas en la escuela, sentirse incomprendidos. Si usted tiene un hijo adolescente y no está seguro si está pasando por una etapa de depresión
o simplemente está siendo solo un adolescente, considere 3 puntos importantes. ¿Cuánto tiempo llevan manifestándose esos síntomas? ¿Qué tan graves son? Y si su comportamiento es muy diferente a cómo se comportaba antes. En los adultos mayores, el estar deprimido por un largo periodo de tiempo no es parte normal del envejecimiento. La mayoría de los adultos mayores se sienten satisfechos con sus vidas a pesar de que tienen más enfermedades o problemas físicos. Sin embargo, el diagnosticar o el reconocer la depresión en ellos se vuelve un poco más complicado porque los síntomas que ellos presentan son menos evidentes y son un poco diferentes a las otras etapas de la vida. Existen 2 tipos de depresión, la exógena y la endógena. La endógena es aquella predisposición genética, pero no hay que alarmarse con esto. Es decir, que si tenemos padres con depresión, nosotros no vamos a cumplir pues con ese requisito. Esto depende mucho de la capacidad de resiliencia, la red de apoyo que tengamos para tratar de evitar este trastorno. Y la depresión exógena es aquella que son los acontecimientos estresantes, como la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, una relación fallida, etc. Además, la depresión se clasifica por su intensidad y también por su gravedad. Está la depresión leve o moderada, que es aquella que le permite trabajar y tener amistades a la persona, pero que tiene esa tristeza profunda. También está la depresión grave, que esta es aquella que incapacita por completo a la persona y no la deja realizar las actividades que le gustan hacer. Y también está la distimia, que es un tipo de depresión leve, pero que se puede prolongar por muchos años. Cuando la persona está pasando por una etapa de depresión, tiene muchos sentimientos de culpabilidad. Y esto en parte es debido a esos prejuicios que se han generado sobre la depresión. Es ahí donde las personas que estamos alrededor jugamos un papel protagónico, ya que existe la falsa creencia de que el individuo que está deprimido es porque así él lo desea. Esto es común que pase con los trastornos psicológicos, ya que creemos que la persona que está pasando por esta situación no se cura, entre comillas, porque no quiere o simplemente porque es un mal rato que está pasando. Por eso voy a explicar un poco de dónde viene la depresión según sus bases neurofisiológicas, porque al igual que otros trastornos psicológicos, hay una parte que depende de nuestro organismo, ya sean los pensamientos, las emociones, todo tiene una base biológica en nuestro cerebro, además de factores externos o genéticos que predisponen a tener ciertos trastornos psicológicos. Entonces decimos que las bases biológicas se encuentran a nivel cerebral. Estos van a generar ciertas sustancias para hacernos sentir bien o mal, y estas sustancias son los llamados neurotransmisores, de los cuales necesitamos ciertos niveles para tener un estado de ánimo equilibrado o estable. Los neurotransmisores son la serotonina, la dopamina, la catecolamina, etc. Cuando la persona está deprimida, estas sustancias bajan por ciertas circunstancias, apareciendo algunos de estos síntomas, como son la tristeza, el llanto profundo, la apatía, la falta de energía, etc. Ahora entendamos que estas sustancias no están fuera de nuestro organismo. Es decir, no podemos ir a la farmacia y conseguirlos en forma de tabletas para regular estos niveles, sino que más bien nuestro cuerpo, a través de los reforzadores positivos, generará estos niveles para que estén estables. Y estos reforzadores positivos son aquellos que nos hacen sentir satisfacción, placer, alegría, como el salir de compras, el estar con los amigos, el viajar, el estar con la familia, etc. También existen los reforzadores universales, que son la comida, el sexo o las drogas. Y hay que estar muy atentos porque estos tienen la capacidad de generar muchos neurotransmisores y hacernos sentir bien, y por ende podemos caer fácilmente en la adicción. Cuando tenemos depresión aparecen 2 síntomas principales: la abulia, que es la falta de energía o la falta de ánimo para realizar alguna actividad, y la anedonia, que es la falta de placer, es decir, cuando hacíamos alguna cosa nos gustaba, pero ahora ya no lo hace.
Estos dos síntomas van a generar la inactividad y esta inactividad va a generar que perdamos los reforzadores, por lo tanto va a bajar nuestro ánimo, provocando así una depresión. Es decir, esto se va a convertir en un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe entonces este círculo vicioso? Abulia, anedonia, inactividad, baja de reforzadores, combatiendo precisamente la inactividad. Este es el único punto que con la psicoterapia se puede combatir a través de la terapia cognitivo-conductual. Primero nos enfocaremos en la parte conductual, alentando al individuo a que recobre su ánimo a través de actividades establecidas. Y también, luego vamos a ver una parte cognitiva, cambiando esos pensamientos distorsionados que pueden generar la depresión. Es importante tener claro que las personas no elegimos sentirnos así. El tener un estado de ánimo decaído no es nuestra responsabilidad. La persona cuando está deprimida está realmente muy inmersa en todas estas señales y tiene una sintomatología invasiva que le provocan este estado de ánimo depresivo. Por eso los amigos, la familia que está alrededor del individuo debemos apoyar con comprensión y estar muy atentos a estas señales, porque la persona que pasa por un estado depresivo muchas de las veces no se da cuenta. Para ya ir culminando el tema de la depresión, vamos a hablar sobre los factores de riesgo y los factores de protección. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el tipo de personalidad, está la capacidad de resiliencia, que es la manera de cómo uno afronta los problemas de la vida. A veces nos preguntamos por qué hay personas que tienen mayor probabilidades de estar depresivas ante una situación difícil, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo. Y otras simplemente siguen viviendo, tienen su etapa de duelo y no pasa nada. Está también en los factores de herencia que aumentan las probabilidades de padecer este tipo de trastorno. En cuanto a los factores de protección, tenemos el estar en un trabajo o el estar inmerso en ciertas responsabilidades durante todo el día, el tener actividades con horarios establecidos y también el estar dentro de una red de apoyo o tener una red de apoyo, ya sea de amigos o familiares, que esto es como un colchón o un soporte para nosotros cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Por último, les animo a que consulten con un especialista si ustedes presentan síntomas de depresión, ya que este es un trastorno con una prevalencia muy marcada hoy en día en la sociedad, además de incapacitante. Hace sufrir a la persona que padece este tipo de trastorno y además a sus familiares o amigos que lo rodean. Muchas gracias, mi nombre es Cecilia Abad, psicóloga clínica, y nos vemos en el siguiente video de Psiconalia.